Buenas tardes con todos. A continuación, voy a sustentar mi tema para seminario 2, el cual trata de la influencia de los market makers sobre el riesgo de liquidez de mercado y su relación con los retornos de un portafolio en el Perú. A continuación, voy a explicar el problema de la investigación. Como sabemos, el mercado secundario es una principal fuente de financiamiento para aquellas empresas que desean vender sus activos a cambio de liquidez. Un activo es considerado líquido cuando se puede cambiar por efectivo de manera rápida sin que éste se vea afectado por el valor de aquel. Como podemos ver, el mercado peruano no se puede considerar líquido y por lo tanto resulta poco atractivo para los inversionistas regionales. Como podemos ver en el cuadro, el monto negociado promedio diario es menor en comparación al de Chile y de Colombia. Asimismo, el ratio de rotación de acciones de la Bolsa de Valores de Lima ha caído hasta un promedio de 2.9% en el año 2019. La literatura dice que los retail investors son importantes para la liquidez, ya que la mejoran en el corto plazo. No obstante, la participación de los market makers o formadores de mercado, como los denomina la bolsa, en el panorama peruano es esencial. Los market makers, según la bolsa de valores, tienen la función de promover la liquidez de un determinado valor nacional o extranjero. Aún así, en la bolsa peruana solo están registradas 3 SAPs que cumplen esa función. En cuanto a la justificación del problema, es importante señalar la influencia de los market makers que podría tener en relación al riesgo de liquidez y los retornos que se pueden obtener en un portafolio conformado por valores peruanos. Como menciona Amihud, los retornos esperados por los individuos pueden verse positivamente afectados si los individuos han previsto la falta de liquidez o verse negativamente de lo contrario. De hecho, el efecto negativo de los retornos sería mayor que el efecto positivo, como investigó Halfmet en el año 2010. Según la literatura, la competición de precios entre los market makers reduciría el spread bid-ask, compra y venta, y aumentaría la liquidez del mercado. En cuanto a mi pregunta, hipótesis de investigación, esta ¿es significativa la ausencia de los market makers para la determinación de riesgo de liquidez de mercado y su relación con los retornos de un portafolio en Perú? De acuerdo a la literatura peruana anteriormente presentada, se plantea la siguiente hipótesis. La ausencia de los market makers es significativa para el aumento de la liquidez y conlleva que se exijan mayores retornos en el mercado de valores peruanos, lo cual no significaría que sería positivo, ya que el retorno estaría aumentando en una respuesta a un mayor riesgo. En cuanto a las principales investigaciones en lo que se basa el artículo académico, Acharya y Pedersen en el 2004 plantearon un modelo de liquidez ajustada del KPM. Sheridan y Lazar en 2017 y Vázquez Trejos en el 2019 encontraron resultados significativos para la India y Chile respectivamente aplicando el modelo de Acharya y Pedersen. Asimismo, Vázquez Trejos y Lamonte Fernández analizan una comparativa para el mercado latinoamericano utilizando una variación del índice de liquidez utilizado para Acharya y Pedersen. En cuanto a los datos del modelo teórico, este fue publicado por Viral V. Acharya y Lasse Heyer Pedersen en el 2004. El paper presenta un modelo teórico que puede explicar cómo los precios de los activos se ven afectados por el riesgo de liquidez y los puntos en común en la liquidez. En cuanto a los supuestos teóricos del modelo, el agente se propone un agente de una generación T que tiene una dotación en el momento T y no tiene otras fuentes de ingresos y cotiza en periodos T y T+1. Suponemos que los agentes pueden pedir prestado. El agente posee una aversión al riesgo constante, puede vender todos sus valores después de un periodo, es decir, después del periodo T+1 ahí cuando tienen que venderlo.
En cuanto al modelo, empezamos como el KPM estándar. Podemos ver el beta sería la covarianza entre el rendimiento del activo y el rendimiento del activo desde el mercado, diré. Este modelo incluye otros 3 efectos adicionales que podrían considerarse como 3 formas de riesgo de liquidez. En cuanto a los 3 formas de riesgo de liquidez propuestos, está que se afecta positivamente ante la covarianza de la iliquidez relativa y la iliquidez del mercado, se afectaría negativamente en cuanto a la rentabilidad relativa con la covarianza, con la iliquidez de mercado, y se afectaría negativamente entre la covarianza de la iliquidez relativa y la rentabilidad del mercado. En cuanto a los datos que utilizaríamos, serían los precios de cierre de acciones que cotizan en el mercado peruano y el volumen de transacciones que se obtendrían de la plataforma Bloomberg. A partir de los que ellos se realizaría el cálculo de la rentabilidad de los valores. En cuanto al índice de liquidez, Amihud en el 2002 propone la relación promedio entre el rendimiento absoluto diario y el volumen de operaciones en dólares de ese día. Vázquez Trejos y Lamonte Fernández, para el estudio del mercado latinoamericano, proponen el ratio de liquidez por rotación y el ratio de liquidez por el número de negocios, los cuales obtuvieron mejores resultados significativos. En cuanto a las principales conclusiones a las que se esperaría llegar con la investigación, está la ausencia de market makers es significativa para determinar el riesgo de liquidez, que se exigiría un mayor retorno a las acciones que conforman el portafolio, dado un aumento del riesgo de liquidez, y que mediante el uso del modelo de liquidez ajustado del KPM se obtiene un mejor resultado que con el KPM normal. Eso sería todo. Gracias.